En este objetivo vamos a ver las funciones seccionadas o también se nombran como función definida por trozos. Las funciones seccionadas son aquellas que están formadas por dos o más funciones y cada una de ellas está definida por diferentes intervalos, es decir, para diferentes valores de x que están en un intervalo determinado. En el siguiente ejemplo tenemos la función g de x y está definida en tres secciones, en tres trozos. Entonces, la primera parte, nosotros tenemos que la función g de x es igual a 2 para los valores de x menores que menos 2. También tenemos que la función es menos x más 1 al cuadrado para los valores que van del menos 2, incluyendo al menos 2, hasta el 2 sin incluirlo. Esto lo estamos determinando por el signo de la desigualdad que dice menor o igual que menos 2, entonces el menos 2 sí se incluye y menor que 2 no lo incluimos al 2. Y por último tenemos la función menos un cuarto de x más 1 para los valores mayores o iguales a 2, es decir, estamos incluyendo el 2. Entonces, si nosotros queremos evaluar la función, por ejemplo, cuando x vale menos 5, nosotros vamos a ver en qué sección lo podríamos incluir. Ya vimos aquí que nuestra función, cuando vale 2, es cuando los valores van del menos infinito al menos 2. Entonces, el menos 5 estaría incluido en ese intervalo. Por lo tanto, aquí la función vale 2. ¿Sí? Lo estamos determinando porque aquí nos están indicando que la función vale 2 para todos los valores menores que menos 2. Si nosotros queremos calcular cuando g vale 0, vamos a ver en cuál intervalo entra. En el primero ya vimos que no, porque los valores van desde el menos infinito hasta el menos 2. El 0 ahí no está incluido. En la segunda función, nosotros tenemos que incluyen del menos 2, incluyéndolo, hasta el 2 sin incluirlo. En ese intervalo se encuentra el 0. Entonces aquí sería menos x más 1 al cuadrado y vamos a sustituir el 0 en la x y nos va a quedar menos 0 más 1, que es 1, al cuadrado 1. Y luego por menos me va a quedar que va a ser menos 1. Entonces ya tenemos el valor cuando g vale menos 5, cuando g vale 0. Y ahora vamos a hacer el último, que es cuando g vale 2. Observamos en cuál intervalo va a entrar. En el segundo no entra porque el 2 no se incluye, porque tenemos aquí solamente los valores menores que 2. Por eso es que en el intervalo lo estoy representando con un paréntesis. En la última función, los valores que están incluidos son el intervalo que van del 2 hasta el infinito, porque son los mayores o iguales a 2. Aquí sí se incluye el 2. Entonces, cuando yo voy a evaluar la función con 2, tengo que tomar la tercera función, que es menos un cuarto de x, que en este caso x vale 2, más 1. Entonces, vamos a resolver y nos queda menos 2 cuartos más 1. En el siguiente paso, para poder determinar el valor de g evaluada en 2, podemos simplificar 2 cuartos, que sería menos 1 medio, o lo podemos resolver así y simplificar al final. Entonces, aquí sería menos 1 medio más 1 entero, ya que simplifiqué la fracción. Entonces, menos 1 medio más 1 entero es igual a 1 medio. Quiere decir que cuando yo evalúo la función en 2, este vale 1 medio. Las siguientes gráficas representan
una función por trozos o una función seccionada. Para poder determinar el dominio y rango en estas funciones, vamos a analizar cuáles son los valores de el dominio, es decir, los valores de x que se incluyen en la función, y también los valores del rango, que serían los valores de y que se incluyen en dichas funciones. Vamos a comenzar con los valores del dominio. El dominio vamos a representarlo como dominio de f de x y lo vamos a dar en forma de intervalo. Aquí nosotros vamos a ver que los valores de x en la primera gráfica empiezan en el -5, pero observamos que tiene un círculo vacío, por lo tanto no se toca. Quiere decir que mis valores en x empiezan en el -5 y nos damos cuenta que se van a cortar en el -2, que también tiene un círculo blanco, por lo tanto es un intervalo abierto y no se toca. Los valores se van a unir con los valores en x que van del 1 sin tocarlo hasta el 5, y aquí observamos que mi intervalo sí es un intervalo cerrado. Entonces vamos a utilizar para los intervalos, vamos a utilizar corchete. Esos serían los valores que estamos utilizando en el dominio. Entonces son los intervalos que van desde el -5 hasta el -2 y los valores que van del 1 hasta el 5. Es importante señalar que los valores siempre los vamos a tomar del menor al mayor, es decir, de izquierda a derecha. Ahora vamos a buscar los valores del rango, que son los valores en y para ello vamos a ver cuáles son los valores en y que se utilizan en la función y los vamos a tomar de abajo hacia arriba. Entonces aquí observamos que el primer valor es el -4, esto es para el rango de la función f de x. Aquí el -4 es un intervalo cerrado, entonces voy a tomar un corchete para representar que sí se incluye ese valor, y nosotros vamos a observar que en la función que tenemos del lado izquierdo, la función se corta en el -1, pero aquí en la segunda función no se corta, ahí sí lo pasa tocando, entonces la función no se corta en ese punto. Lo mismo sucede en esta parte donde en la función del lado izquierdo no incluye el 2, pero como en la función del lado derecho sí lo toca, entonces no se cortan los valores del rango. Los valores se van a cortar hasta el 4 y es un intervalo abierto porque no se toca ese valor. Entonces mis valores van del -4, incluyendo el -4, hasta el 4 sin incluirlo. En el siguiente ejemplo, para los valores del dominio, empezamos de izquierda a derecha y el primer valor que obtengo en mi función seccionada o función por trozos está en el -3 y lo voy a colocar con paréntesis porque es un valor que no se incluye. Eso me lo está indicando la simbología que tiene un círculo abierto. ¿Ok? Mis valores se van a cortar en -1, pero sí se toca ese valor porque su círculo es cerrado. Por eso voy a colocar un corchete. Estos valores se van a unir con los valores que van del 1 hasta el 5, ambos con corchetes, porque se incluyen esos valores. Recordamos que si yo en mi gráfica tengo un círculo abierto, es un intervalo abierto que no incluye y tengo que utilizar paréntesis, y cuando el círculo se encuentra sólido, lo que voy a utilizar son corchetes. Para los valores del rango,
como ya lo indicamos, vamos a comenzar de abajo hacia arriba. Entonces aquí mis valores inician en el -4, incluyéndolo. Y observamos que la función que está del lado izquierdo me dice que los valores van desde el -2, que aquí no se incluye, pero aquí observamos que mi gráfica sí toca el -2 en y del lado derecho, en la función derecha. Entonces no se están cortando los valores. Lo mismo sucede en y igual a 2. En la función del lado izquierdo sí se corta mis valores en ese punto, pero en la función del lado derecho continúan. Entonces no se cortaron los valores y se cortan hasta el 4 con un corchete, porque el valor sí se toca y sí se incluye. Ahora tenemos dos funciones y vamos a graficarlas. Para eso vamos a utilizar dos tablitas para darnos una idea de cuáles son los valores que tenemos que graficar. En la primera función nos dice que f de x es igual a -3. Pero nos están dando las condiciones que únicamente esto es para los valores que son diferentes de 0. Entonces yo puedo graficar valores, por ejemplo, el -2, el -1, el 0 no lo voy a tomar en cuenta porque dice que son para los valores diferentes de 0. Puedo tomar el 1, incluso puedo tomar el 5. Lo que me está indicando la función es que para cualquier valor de x, y vale -3. Por lo tanto, mi gráfica va a ser una línea horizontal donde va a pasar por todos los valores en y con -3. Pero me está diciendo que cuando x vale 0, cuando x vale 0, ahí no va a tocar ese valor. Entonces, vamos a utilizar la simbología, que es un círculo vacío, porque en x igual a 0, la función no tiene ese valor. Entonces, aquí podemos tomarlo de esta manera, nuestra gráfica, ¿sí? Con todos los valores en y igual a -3, excepto cuando x vale 0. Por eso es que estamos colocando un círculo vacío. La segunda función me dice que f de x es igual a -1 y únicamente voy a tomar aquí cuando x vale 0. Entonces, cuando x vale 0, y vale -1. Esta función solamente estaría marcando un solo punto. Cuando x vale 0, y vale -1 y estaríamos marcando solamente este punto, pero no va a haber ninguna línea porque es solamente un valor único. Vamos a graficar la siguiente función seccionada, que está formada por las funciones x menos 4, pero vamos a evaluar esta función únicamente cuando los valores de x son menores que 2. Y la otra función va a ser menos 2x más 2 para los valores que son de x mayores o iguales a 2. Es decir, en la primera no incluimos el 2, en la segunda sí lo vamos a incluir. Eso nos lo está definiendo el símbolo de la desigualdad. Para la primera función tenemos que f de x es igual a x menos 4 y vamos a tomar valores menores que el 2. Obviamente, para poder hacer esta gráfica vamos a tabular el 2, pero vamos a marcar con la simbología que tiene un círculo vacío, ya que el 2 no se va a incluir. Los valores menores que 2 serían el 2 sin incluirlo, el 1, el 0 y el -1. Vamos a evaluar entonces cuando x vale 2, nos quedaría 2 menos 4, entonces aquí sería -2. Evaluamos con 1. 1 menos 4 es -3. 0
menos 4 es menos 4 y menos 1 menos 4 es menos 5. Vamos a marcar estos valores en el plano cartesiano para poder trazar su gráfica. Aquí observamos que ya marcamos estos 4 valores. En la coordenada 2, menos 2 estoy colocando un círculo vacío, ya que nosotros tenemos que en ese valor no lo vamos a incluir, pero sí los menores que el menos 2. Entonces aquí nos quedaría nuestra función más o menos de esta forma. Ahora vamos a graficar la segunda función. Y nos queda que f de x es igual a menos 2x más 2. Tenemos que tomar valores mayores o iguales al 2, es decir, aquí voy a tomar el 2 y aquí sí lo voy a incluir. Y podemos tomar cualquier valor mayor que 2. Vamos a tomar el 3, 4, 5. Aquí vamos a sustituir y nos quedaría menos 2 por 2 es menos 4. Menos 4 más 2 es menos 2. Tomamos el siguiente valor que es menos 2 por 3. Sería menos 6 más 2 es menos 4. Luego vamos a sustituir menos 2 por 4 es menos 8 más 2 tenemos menos 6. Y por último vamos a tomar el de menos 2, sustituimos el 5, menos 10 más 2 es menos 8. Vamos a marcar estos valores, estas coordenadas, pero ahora donde está la coordenada 2, menos 2 vamos a tener un círculo sólido, porque ahí sí se incluye el valor. Una vez marcados ya los 4 puntos, los vamos a unir y nos queda de esta manera nuestra gráfica de la función seccionada. Por último, vamos a contestar la pregunta que nos dice que si la función es continua. Una función va a ser continua cuando todos los valores del dominio no se cortan. Si ustedes observan aquí, los valores de x en ningún momento se cortaron, porque incluso cuando en la primera función este punto era un círculo vacío, para la segunda función ya fue un círculo sólido. Entonces la función sí es continua. Los valores de x, es decir, los valores del dominio, nunca se cortaron. Por último, vamos a realizar el gráfico de la función seccionada compuesta por 3 funciones. Para la primera función nos está diciendo que f de x es igual a 8 para todos los valores de x menores que el menos 4. Entonces vamos a tomar el menos 4 y valores menores que menos 4, que podría ser menos 5, menos 6, incluso menos 8, cualquier valor. Nos está indicando la función que para cualquier valor de x, y vale 8. Vamos a trazar estas coordenadas. Lo que se va a generar aquí es una línea horizontal. Y en el menos 4 vamos a utilizar la simbología del círculo vacío, ya que son los valores menores que el menos 4, es decir, el menos 4 no se incluye. Para marcar los valores, el eje Y lo dividí para cada cuadrito en 2 unidades para que nos pueda caber la gráfica. Entonces, repito, para todos los valores menores que menos 4, y vale 8. Trazamos así nuestra gráfica y vamos a continuar con la siguiente función. La siguiente función nos dice que f de x es menos 10 más x cuadrada. Y vamos a tomar los valores que van desde el menos 4 hasta el 4. Puedo tomar aquí el menos 4. Puedo tomar
otro valor, por ejemplo, el 0, el 1 y el 4. Valores que estén en ese intervalo para no marcar los 8. Sabemos que cuando x vale menos 4 es un valor que se incluye porque dice menor o igual a menos 4. Y cuando x vale 4 no se incluye porque dice que los valores son menores que 4 simplemente. Entonces vamos a realizar nuestra tabulación sustituyendo los valores y nos queda de la siguiente manera. Ahora vamos a marcar los puntos. Nosotros sabemos que esta gráfica va a ser una parábola ya que corresponde a una función cuadrática. Vamos a marcar estas coordenadas y queda de la siguiente forma. Vamos a marcar nuestra parábola de esta manera. Observamos que este punto es un intervalo abierto, ya que nos dice que el 4 no se incluye. Pero ahora vamos a graficar la última parte de nuestra función y nos dice que f de x es igual a 2x menos 2. Y vamos a tomar los valores mayores o iguales que el 4. Aquí el 4 sí se va a incluir. Entonces puedo tomar el 4, 5, 6, 7. ¿Sí? Y aquí no tenemos hasta dónde. O sea, son los mayores o iguales a 4, pues están hasta el infinito. Del 4 hasta el infinito. Vamos a sustituir y nos queda 2 por 4 son 8, menos 2 son 6. Luego 2 por 5 son 10, menos 2 son 8, 2 por 6 son 12, menos 2, 10, y aquí nosotros sabemos que este va a ser 12. 2 por 7, 14, menos 2 son 12. Y vamos a marcar también estos puntos. Ahora el punto, como si se incluye, vamos a marcar la coordenada 4,6. Y el punto que estaba antes vacío, ahora ya es un punto sólido, porque en esta tercera parte de la función sí se incluye el 4. Entonces vamos a marcar los demás puntos y nos quedaría de la siguiente manera. El 5,8, el 6,10 y el 7,12. Acá nos queda esta parte que también es otra función lineal. ¿Ok? Entonces, esta ya sería la función definida por trozos, porque para eso utilizamos estas tres funciones para poderlas graficar. Ahora, para poder definir si la función es continua o no es continua, vamos a analizar los valores del dominio. Nosotros aquí sabemos que mis valores empiezan desde el menos infinito, que está del lado izquierdo. En la primera función los valores se cortan en el menos 4, pero en la segunda función comienzan en el menos 4. Entonces no se cortaron los valores de x. De ahí vemos que la segunda función termina en los valores en x en el 4 sin incluirlo, pero en la tercera función el 4 sí se incluye, por lo tanto los valores continúan y aquí mis valores se van hasta el infinito. Por lo tanto, esta sí es una función continua.